Hola a todos, bueno, espero que se encuentren muy bien y en esta oportunidad vamos a hablar de la angiología de la cabeza y el cuello. Para hacerlo primero deberíamos hacer un recordatorio de los grandes vasos que nacen del corazón. En primer lugar, todos saben que desde el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Esta arteria aorta tiene una primera parte que denominamos aorta ascendente, la cual emite dos colaterales, las arterias coronarias derecha e izquierda. Y luego de que la arteria aorta sale por la base del corazón, se curva hacia caudal y dorsal para ubicarse en el techo de la cavidad torácica y continuarse como aorta descendente. Esa curvatura que la aorta hace hacia caudal y dorsal es lo que denominamos arco aórtico. Desde este arco aórtico, en el caso de los equinos, nace una única colateral que se denomina tronco brachiocefálico. Y ese tronco brachiocefálico inmediatamente emite su primer colateral, que es la arteria subclavia izquierda. Tanto el tronco brachiocefálico como la subclavia izquierda se ubican en el mediastino craneal y empiezan a emitir colaterales que van a distribuirse, en el caso del tronco brachiocefálico, del lado derecho, del cuello sobre todo, y con respecto a la subclavia izquierda, del lado izquierdo del cuello. ¿Por qué la salvedad de que esto es en el equino? Porque recordemos que en los caninos la subclavia izquierda es también una colateral del arco aórtico, es decir, de ese arco aórtico nace primero el tronco brachiocefálico e inmediatamente posterior a este nace la arteria subclavia izquierda. Tanto el tronco brachiocefálico como la subclavia izquierda emiten algunas colaterales que se van a distribuir en la región de la cruz y en el cuello. La primera colateral que emiten es el tronco costocervical. Este tronco cervical tiene dos ramas terminales que se denominan escapular dorsal, que llega a la región de la cruz e irriga toda la zona de la cruz, y la intercostal suprema, a partir de la cual van a nacer las primeras arterias intercostales dorsales. La siguiente colateral es la cervical profunda. Esta es una arteria que se dirige directamente al cuello, en la profundidad de los músculos epiaxiales y en relación a la porción laminar del ligamento de la nuca. Durante todo el recorrido ascendente que hace la cervical profunda hasta el atlas, emite colaterales que irrigan a los músculos profundos del cuello, los músculos epiaxiales profundos del cuello. La siguiente colateral que aparece es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a ascender por el cuello y va a ir recorriendo los forámenes transversos de las vértebras cervicales. A medida que hace todo el recorrido, da irrigación a los músculos que se encuentran en relación a ella y también emite ramas espinales que penetran dentro del canal vertebral para irrigar las meninges y estructuras relacionadas con la médula espinal. Una vez que la vertebral llega a la región de la nuca, ahí se anastomosa con la arteria cervical profunda y también la occipital, y es una de las principales arterias que van a irrigar tanto al encéfalo como a los músculos y regiones y estructuras que se encuentran a nivel nucal. Ya pensando en el tronco brachiocefálico únicamente, si hablamos de un equino, este tronco brachiocefálico, antes de continuarse como subclavia derecha, que después va a girar por la primer costilla y continuarse en el miembro torácico derecho, emite un tronco que se denomina tronco bicarotídeo. A partir de ese tronco nace tanto la arteria común derecha como la arteria carótida común derecha como la arteria carótida común izquierda. Estas dos arterias van a ir recorriendo o van a ascender por el cuello relacionadas con el tronco vagosimpático envueltas por una estructura fibrosa derivada de la fascia profunda, que es lo que denominamos vaina carotidia. En el caso de la subclavia izquierda, una vez que termina de dar las ramas colaterales, gira la primer costilla y se continúa como axilar en el miembro torácico izquierdo. En el caso del perro, no existe este tronco bicarotídeo, sino que cada una de las carótidas comunes nacen de manera independiente del tronco brachiocefálico.
Una vez que llega a la cabeza, en la profundidad de la región parotidia, la carótida común se divide en una carótida interna, que es un vaso de pequeño calibre, y una carótida externa, que va a ser la encargada de dar la irrigación a la mayor parte de la cabeza por sí misma y a través de sus colaterales. Comencemos entonces a hablar un poco de la terminación de esta carótida común. La carótida común, a la altura de la glándula tiroides, emite una rama que se denomina arteria tiroidea. Esta arteria tiroidea tiene dos principales colaterales. Una que es la arteria laringea craneal, que va a ir a dar irrigación a las estructuras de la laringe, y una arteria faringea ascendente que se va a distribuir en la zona de la faringe o a las estructuras de la faringe. Una vez que llega, como dijimos, a la profundidad de la región parotidia, en profundo a la glándula, tanto parótida como mandibular, la arteria carótida común se divide en sus dos terminales. Una es la carótida interna y la otra es la carótida externa. La carótida interna es una rama de menor calibre que se dirige dorsalmente sin emitir colaterales para ingresar a través de la escotadura carotidia, que se acuerdan que era del foramen lacerum, dentro de la cavidad craneana y a través de sus ramas irrigar estructuras encefálicas ubicadas en la cavidad craneana. Esta carótida interna está relacionada, en el caso de los equinos, con el saco medial de la bolsa gutural y también con los nervios glosofaringio, vago y accesorio. La carótida externa es, podríamos decir, la continuación de la carótida común y su primer colateral es la arteria occipital. Esta arteria occipital se dirige hacia la región de la nuca, donde da irrigación a las estructuras de esta región y penetra dentro de la cavidad encefálica, anastomosándose con ramas de la arteria vertebral para también dar irrigación a estructuras ubicadas dentro de la cavidad craneana. Continuando con la carótida externa, la segunda colateral importante que emite, que nace por ventral de esta arteria, es el tronco linguofacial. Este tronco linguofacial lo da en medial de la rama de la mandíbula. Es un tronco que recorre en relación a los músculos pterigoideos y se divide en una arteria lingual que va a dar la irrigación de la lengua en su mayor parte y estructuras relacionadas, y una arteria facial. La arteria facial hace primero un recorrido por medial de la mandíbula y cuando llega a la incisura vascular de la rama de la mandíbula o entre la rama y el cuerpo de la mandíbula, se hace superficial para ubicarse craneal al músculo macetero. En esta instancia, la arteria facial está acompañada por la vena facial y el conducto parotidio, que es la estructura que en craneal del macetero llamábamos como ABC. En el recorrido profundo se relaciona con el borde de la mandíbula en la región intermandibular. En esa zona, la facial puede ser comprimida sobre la rama de la mandíbula y nos permite tomar el pulso. En su recorrido ya superficial, en relación al borde craneal del macetero, va a ir emitiendo diferentes colaterales, como son la arteria labial mandibular, que va a la zona del labio inferior, la labial maxilar, que se distribuye en el labio superior, y la arteria nasal lateral, y finaliza como arteria nasal dorsal y angular del ojo. En el caso de los equinos, toda esta arteria facial colabora en la irrigación y aporta un gran volumen de sangre a todas las estructuras de la cara. La siguiente colateral que da la arteria carótida externa es la arteria macetérica. Y como su nombre lo dice, esta arteria se distribuye en el músculo macetero ubicado en la rama de la mandíbula.
Una vez que emitió estas colaterales, la arteria carótida externa va a emitir una arteria denominada auricular caudal. Esta arteria auricular caudal va a ser la encargada de dar la irrigación a la oreja, o la principal irrigación de la oreja. Se va a dividir en una rama que se denomina auricular lateral, que va a recorrer el borde lateral del pabellón auricular, una arteria denominada auricular medial, que recorre el borde medial del pabellón auricular, una arteria denominada auricular intermedia, que se ubica en la cara convexa de la oreja, y una arteria denominada auricular profunda, que va en relación al cartílago auricular y emite pequeñas ramas que perforan el cartílago y pasan hacia la superficie cóncava del pabellón auricular. Después de dar la auricular caudal, la arteria carótida externa da una de sus ramas terminales, que es la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial va a dividirse en una arteria auricular rostral, que va a ir hacia las estructuras relacionadas con la parte profunda del pabellón auricular y meato acústico externo, y una arteria bastante importante y muy visible en el equino, que se denomina facial transversa. La facial transversa perfora los planes profundos para ubicarse en relación ventral al arco cigomático. Y es en esta zona, no solamente donde da irrigación esta arteria, sino también que nos permite tomar el pulso haciendo presión sobre la rama de la mandíbula. Recordemos que esta arteria facial transversa está ubicada en la parte dorsal del macetero, muy cerca del arco cigomático, del borde ventral del arco cigomático. Una vez que la arteria carótida externa emitió la arteria temporal superficial, se continúa como arteria maxilar, la cual podemos considerar como la rama terminal o la continuación de la carótida externa. Entonces, recordemos un poco de la arteria común y sus ramas terminales para después continuar con la arteria maxilar. La carótida común emitía la arteria tiroidea craneal, la cual daba la arteria laringea craneal y la faringe ascendente. Luego se dividía en su rama carótida interna y su continuación, que era la carótida externa. La primera rama que emitía esta carótida externa era la arteria occipital, que se dirigía hacia la región de la nuca. La carótida externa daba como vaso grande el tronco linguofacial, el cual se dividía en una arteria lingual que iba a irrigar a la lengua y una arteria facial que, antes de hacerse superficial y recorrer el borde craneal del macetero, emite una arteria sublingual que irriga el músculo miloioideo, el piso de la cavidad bucal, como así también a las glándulas sublinguales. La facial luego se hacía superficial, recorría el borde craneal del macetero para terminar dividiéndose en sus ramas nasal dorsal y angular del ojo, y dando así la irrigación de la cara. La siguiente colateral era la arteria auricular caudal, que iba a la oreja, la arteria temporal superficial, que daba la facial transversa y la auricular rostral, y después se continuaba como arteria maxilar. Esta arteria maxilar es una arteria profunda y en su recorrido podemos describir tres partes. Una que es gutural, es decir, que se relaciona con las bolsas guturales. Recordemos, creo que no lo mencioné, que la arteria carótida externa está relacionada con el saco lateral de la bolsa gutural. Hay una porción también de la maxilar que penetra por el foramen alar caudal y hace un recorrido intraóseo para emerger a nivel de la fosa pterigopalatina y terminar dividiéndose en todas las arterias que van a dar irrigación, tanto a la cavidad nasal como al paladar duro y al paladar blando y a las regiones del ojo, a la región orbitaria. Esa arteria maxilar, una de las colaterales que emite, es una gran arteria alveolar mandibular. Esta arteria alveolar mandibular va a entrar por el foramen alveolar mandibular ubicado en medial de la rama de la mandíbula,
va a hacer un recorrido por el canal óseo que se encuentra dentro de la mandíbula. En su recorrido va emitiendo arterias que irrigan a los dientes y va a salir por el foramen, parte de ella por el foramen mentoniano para irrigar la región del mentón. Otra parte de esta arteria se va a continuar dentro del canal para dar irrigación a los dientes incisivos mandibulares. También la arteria maxilar emite una rama pterigoidea que es parecida a la masentérica, pero en este caso va a medial de la rama de la mandíbula y a irrigar a los músculos pterigoideos. En su recorrido también gutural da arterias que se denominan temporales profundas, que se distribuyen en el músculo temporal y las regiones relacionadas con la oreja. Luego ingresa por el foramen alar, ahí emite una arteria que es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica, que también va a nacer en esa fosa pterigopalatina, emerge por el foramen supraorbitario para dar la irrigación en dorsal de la cabeza. También aparecen a esta altura ya como la porción pterigopalatina de la arteria maxilar. Como veremos, todo el recorrido de esta arteria maxilar es profundo. Cuando nace, sale por la fosa pterigopalatina a la altura del foramen redondo, emite algunas colaterales como son la arteria malar, que junto con la oftálmica va a dar la irrigación de todas las estructuras del ojo. Va a dar una arteria bucal que se va a distribuir en las regiones de la mejilla para después terminar dividiéndose en tres arterias. Una es la esfenopalatina, que se introduce por el foramen esfenopalatino y se dirige hacia la cavidad nasal para dar la irrigación de las estructuras que se encuentran dentro de esta cavidad. Una palatina mayor, que se dirige hacia el foramen palatino mayor y da la irrigación del paladar duro. Y como continuación también de ella, una arteria infraorbitaria que recorre el canal infraorbitario ubicado en el seno maxilar para emerger por el foramen infraorbitario y colaborar junto con la arteria facial o con las terminales de la arteria facial en la irrigación de las estructuras de la cara. Cabe mencionar que también a la altura de la fosa pterigopalatina, la arteria maxilar emite una pequeña arteria denominada palatina menor que irriga al paladar blando. Con respecto a las venas de la cabeza, en realidad son en su mayoría satélites de las arterias, es decir, que nos vamos a encontrar con las mismas venas que describimos como arterias. Ahora, sí es importante mencionar algunos senos que se forman en la cabeza del equino. Estos senos son dilataciones venosas que comunican un vaso superficial con uno profundo. Por ejemplo, existe un seno denominado transverso de la cara, el cual comunica a la vena facial con la vena transversa de la cara. Por ventral y profundo a esto se encuentra el seno profundo de la cara, que es un seno venoso que va desde la vena facial a la vena oftálmica, ubicada dentro de la fosa pterigopalatina. Y por último, el seno bucal, el cual relaciona la vena facial con la vena maxilar. Es importante recordar que la vena maxilar no hace un recorrido intraóseo, es decir, que no va en relación satélite a la arteria, sino que va profunda pero ventralmente. La vena maxilar, junto con la vena linguofacial, formada por la unión de la facial y la vena lingual, van a formar a nivel ventral, a la región parotidia, en el ángulo de esta región, la vena yugular externa. Recordemos que esta vena yugular, en el caso de los equinos, una vez formada, se dirigía al surco yugular, que estaba ubicado ventral al músculo brachiocefálico y dorsal al músculo esternocefálico. Este surco nos permitía poder visualizar muy fácilmente
la vena yugular. En el caso de los caninos, por el desarrollo de la porción cervical del brachiocefálico, no se forma un surco yugular. Pero sí debemos recordar que a pesar de que quizás no tiene la facilidad de acceso del canino, sí es una vena que puede utilizarse para la extracción de sangre. Recordemos que acá en los caninos teníamos un músculo cutáneo del cuello más desarrollado y completo, además de que no existía ese surco yugular. También haciendo referencia por ahí a los vasos superficiales arteriales que debemos recordar porque son utilizados en la práctica, por ejemplo, para tomar el pulso. Recordemos que teníamos a la arteria facial, el cual podíamos tomar el pulso a nivel de la región intermandibular, donde la arteria se pone en relación a la rama de la mandíbula por medial, haciendo presión de esta arteria sobre la rama de la mandíbula, podemos detectar el pulso. Luego se hace superficial por el borde craneal del macetero para relacionarse con el conducto parotidio, la vena facial y la vena facial. La otra arteria superficial que también podemos usar para tomar el pulso es la facial transversa, ubicada ventral al arco cigomático en dorsal de la región macetérica. Esta facial transversa era una rama superficial de la arteria temporal superficial. Algunas diferencias con respecto al perro que debemos considerar. En primer lugar, recordar que en el perro no existe un tronco linguofacial arterial, es decir, que a partir de la carótida externa nace la arteria facial y la arteria lingual por separado. Por otro lado, no se forman los senos venosos descriptos en el canino, sí aparecen los plexos venosos como el pterigopalatino, pero que son también profundos y ubicados en la profundidad de la órbita. Pero no aparecen los senos venosos que hoy describimos. También hay un arco subioideo que hay que tener en cuenta, sobre todo en cirugías que se realicen en la región, que está muy relacionada con la región subioidea y laringia, que es un arco venoso que relaciona las dos venas linguofaciales. Ojo que lo que no hay en el perro es tronco linguofacial, pero vena linguofacial sí está presente. Por otro lado, recordar que en los caninos tenemos la vena yugular interna. Esta vena iba en relación a la carótida común, recorriendo el cuello, envuelta por la vaina carotidia. Y también recordar que, como en el caballo se forman un tronco biyugular formado por las dos yugulares externas, que después se unen con la subclavia izquierda y la subclavia derecha para dar formación a la cava craneal, esto no ocurre de igual manera en el perro. En el perro, tanto la vena yugular externa como la vena subclavia del mismo lado, o homolateral, se unen para formar una vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica derecha junto con la vena brachiocefálica izquierda se unen para formar la cava craneal, la vena cava craneal. Por último, también hacer referencia de que la irrigación de la cara en los caninos no está dada por las arterias colaterales o terminales de la arteria facial, sino que la principal irrigación está dada por la arteria infraorbitaria, en el caso de los perros. Si el drenaje venoso de la cara participan tanto la vena infraorbitaria como la vena facial. Y para ir terminando con este video, vamos a hacer mención sobre los linfonódulos que drenan la linfa tanto de la cabeza como del cuello. Si pensamos en la cabeza, hay primero dos cosas a tener en cuenta. Una es el tamaño de estos linfonodos, que en el caso de los carnívoros están formando linfocentros formados por 2 o 3 linfonodos de un tamaño de 1, 2 o 3 centímetros. Sin embargo, en los equinos, cada uno de los linfocentros se forma por varios linfonódulos que de pequeños, muy pequeños, de unos milímetros en cuanto a su tamaño, que van a conformar el linfocentro parotidio, mandibular y retrofaringio. De los linfonodos que encontramos en la cabeza, vamos a tener a los linfonodos parotidios.
En el caso del perro, estos linfonodos se encuentran en relación, profundos, pero en relación al borde craneal de la parótida. Drenan la linfa de las regiones dorsales de la cabeza, las regiones de la oreja, los párpados, mientras que en el caballo son profundos también a la parótida y drenan de las mismas regiones. Pero recordemos que en estos animales son linfonódulos muy pequeños que forman un conglomerado. Estos linfonódulos en general no son palpables. A veces en el perro se palpan si están inflamados o se nota la deformación que generan, una vez que se agrandan, en la región parotidia. El otro linfocentro es el linfocentro mandibular, formado por los linfonódulos mandibulares. En el caso del perro, estos linfonódulos tienen más o menos unos 2 o 3 centímetros. Son 2 o 3 linfonodos ubicados en relación al ángulo de la mandíbula y craneal a la glándula mandibular. Son palpables y de exploración rutinaria en la clínica diaria y drenan de estructuras de la cabeza que corresponden a los labios, a la nariz, al labio inferior y comparten en cierta forma, sobre todo en las partes más rostrales de la cabeza, el drenaje junto con el parotidio. En el caso del equino, están dispuestos en varios linfonodos que se disponen como una V abierta hacia caudal. También son palpables. Estos linfonodos drenan las mismas regiones que describimos para el perro. Los siguientes y los que van a conformar el linfocentro retrofaringio son los linfonodos retrofaringios. Existe un linfonodo retrofaringio lateral que es inconstante y un linfonodo retrofaringio medial que es el más importante del grupo. Este linfonodo retrofaringio medial se encuentra en relación con la carótida común en la profundidad de la región parotidia y relacionados hacia dorsal y ubicados dorsalmente con la faringe. Estos linfonodos retrofaringios no solamente drenan la linfa de las regiones donde se encuentra, sino que el retrofaringio medial recibe la linfa proveniente de los vasos eferentes, tanto del linfonodo parotidio como del linfonodo mandibular. A partir de este retrofaringio medial es de donde va a nacer el conducto traqueal. A nivel del cuello nos vamos a encontrar con grupos de linfonodos relacionados con la tráquea que se denominan linfonodos cervicales profundos. Y existe un grupo de linfonodos cervicales profundos craneales en relación a la glándula tiroides, linfonodos cervicales profundos medios y linfonodos cervicales profundos caudales. Como mencioné, estos están en relación a la tráquea, en los laterales de la tráquea y también en relación lateral con la vaina carotidia. Por último, que son palpables y que drenan de regiones superficiales del cuello, como así también de las partes superficiales del miembro torácico, los linfonodos cervicales superficiales, ubicados en el surco subclavio, en el caso del equino, o en la región preescapular, en el caso de los caninos. Estos también son de exploración clínica cotidiana. Todos los linfonodos, o como se mencionó, van a drenar hacia el conducto traqueal, el cual va en relación a la tráquea, hay uno derecho y uno izquierdo. Este conducto traqueal nace a nivel de los linfonodos retrofaringios medios o mediales y se dirige en relación a la tráquea para terminar o bien en el conducto torácico o bien directamente en la vena yugular externa o la vena brachiocefálica. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les sirva para también encarar un poco el tema al leer la bibliografía. Y acá arriba les dejo un enlace de un video que grabó el doctor Zucolili en el que se muestran los vasos arteriales y venosos de la cabeza de un equino en un preparado anatómico. Si no lo ven ahí, no se preocupen porque también se lo vamos a dejar linkeado en los videos de la plataforma. Les mando saludos, cuídense mucho y nos estamos viendo.